Primera de Corintios ha sido el texto que hemos estado hablando de la gracia y cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por la gracia que nos ha concedido en Cristo. Primera de Corintios 1:4. Yo sé que usted no encontró, lo que no encontró soy yo. Aquí estamos, Primera de Corintios. En el 1:4, si está ahí, me dice un buen amén. Dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Está leyendo conmigo? El verso 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En cuántas cosas hemos sido enriquecidos en Él? En todas las cosas. Diga, en todas las cosas. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así que no está delimitando las riquezas que hemos recibido en Cristo a cosas materiales, porque cuando Él comienza a decir han sido enriquecidos en todo, comienza a hacer una mini lista, porque hay mucho más, pero lo comienza a nombrar algunas de las cosas con las que ellos fueron enriquecidos. Y el verso 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Diga, palabra, ciencia. Amén. Así que parte de las riquezas de su gracia está en su palabra. Amén. Dice en toda palabra, en toda ciencia, y no está hablando de una ciencia científica, sino que está hablando de la ciencia que viene de Dios, de la sabiduría que viene de Dios, de la inteligencia que viene de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: doy gracias a Dios porque ustedes han recibido la gracia, y en la gracia a ustedes se les ha concedido tener toda riqueza. Amén. Toda riqueza. ¿Riquezas de qué? De palabra y de toda ciencia. El verso 6 sigue diciendo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es muy poderoso este pasaje bíblico porque tiene mucha riqueza. El verso 8 dice que Él, hablando de Cristo, Él nos va a confirmar. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles. Para que seáis ¿qué? Irreprensibles. Así que uno de los propósitos, y como es forma de escuela, no voy a ser tan lineal nada más hablando de un solo tema, sino que hay cosas que vamos a ir tocando conforme la palabra se nos vaya abriendo a todos. Amén. Así que dice ahí que nosotros vamos a ser confirmados por el Señor para que seamos irreprensibles. Así que ser irreprensible es una persona que no hay que estar hablándole, no hay que estar corrigiéndole a cada rato, no hay que estar reprendiéndole a cada rato, porque eso convierte en una persona irreprensible. Irreprensible, que es una persona que es irreprensible, alguien que no se reprende. Y si se reprende poco, porque la palabra reprender no es solamente se usa para los demonios, es cuando hay un llamado a la atención. Amén. Entonces dice que Cristo nos va a confirmar por su gracia. Va a confirmar, su palabra nos va a confirmar. Así que el propósito de la consolidación es que seamos irreprensibles. Amén. Lidia conmigo, propósito de la confirmación o consolidación en la palabra. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Que seamos irreprensibles. Esto es un reto al cual nosotros debemos de entrar y comenzar a caminar, comenzando desde el inicio del año, porque su gracia ha venido sobre nosotros y nos ha sido dada su riqueza en palabra y en sabiduría.
nosotros estamos siendo expuestos y vamos a seguir siendo expuestos a la riqueza de Cristo, a las riquezas del Señor, a su ciencia, a su sabiduría. Cuando usted y a mí nos disipulan, nos enseñan, oímos un mensaje, nos están hablando la palabra, digan la palabra. Por eso dice, ustedes han sido enriquecidos en toda palabra. Así que ha venido palabra en toda la vertiente. Palabra para que nos trabaje en diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros podemos decir, hemos sido enriquecidos en la palabra de sanidad. Hemos sido enriquecidos en la palabra de liberación. Hemos sido enriquecidos en la palabra de paternidad. Hemos sido enriquecidos en la palabra y en el entendimiento de lo que es la honra a Dios. ¿Alguien me entiende? Así que ahora estamos siendo enriquecidos en la palabra de Cristo, de crecer en el carácter de Cristo, en la persona de Jesucristo. Amén, amados. Diga conmigo, la palabra me trae riqueza. Amén. Así, en una ocasión los apóstoles iban al templo a orar y había un cojo. Y él le pidió que le diera algo porque era un mendigo, y él le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Qué le dio? Le dio primero, antes de que ocurriera el milagro, lo que desató el milagro fue la palabra de fe que salió de la boca del apóstol Pedro. Amén. Así que Pedro no tenía oro, no tenía plata, pero tenía la palabra. Y cuando digo la palabra, no solamente expresiones, sino cuando usted en esta escuela, normalmente cuando esté hablando, tiene que poder discernir cuando hablamos de la palabra escritural o de las palabras y cuando hablamos de la palabra. Porque cuando hable de la palabra, estoy hablando de Cristo. Amén. Cristo, la palabra, el verbo de Dios, la acción de Dios. Amén. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Vamos a Juan 1:1 para que conectemos, para que podamos ver la riqueza que hay en este texto de Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Podemos leerlo en voz alta todos? El verbo era, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el verbo, ¿verdad? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, que es la vida del verbo, la vida de Cristo, diga la luz. Dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Así que estamos, todo lo que usted ve ahí desde el verso 1 hasta el verso 6, que estamos, el verso 4, ¿verdad? Llegamos hasta el verso 4. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 4, hasta el 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 5, amén. Todo eso se refiere a Cristo, diga a Cristo. Entonces Cristo es el principio, era el verbo. Cuando fuimos a este texto para ver cómo el verbo, la palabra, diga la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra hecha carne, amén. Él es la vida de Dios. Él se encarnó. Dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Y me gusta el verso 3. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra luz? ¿Cuál es nuestra luz? Nosotros, la Biblia dice, y lo decimos a veces por cliché,
que Cristo dijo que tenemos que ser la luz del mundo. Pero ¿cómo ser luz? ¿Quién es nuestra luz? ¿Cuál es la luz que debemos de ser? ¿Dónde está esa luz? ¿Quién contiene esa luz? ¿Cómo se me imparte esa luz? El verso 4 le da la respuesta. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo es la luz. Amén. La vida de Cristo es la luz. Se oye muy sencillo, muy simple esta expresión, pero esta expresión es poderosa. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta palabra irrumpa en tu mente, en tu espíritu, porque somos llamados a ser luz y a aportar luz y a ser hijos de luz. Dice el apóstol en Efesios que nosotros somos hijos de luz, porque nuestro Padre es luz. Dice que la vida, en su vida estaba la luz, y la vida era la luz. La vida era la luz. Escúchame si soy reiterativa. La vida es la luz. La luz, escuche esto, que es la vida de Cristo, en las tinieblas resplandece. Y yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos. Esto es lo que el Padre nos ha dado y lo que nosotros necesitamos manifestar. La vida de Cristo. La vida de Cristo. Porque la vida de Cristo es la luz. Y la luz es la vida de Cristo. Y cuando la vida de Cristo está en nosotros, las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas retroceden. Sean las tinieblas, la tiniebla, interprételo de diferente manera, como la ignorancia. No solamente las tinieblas representa demonios, sino también la ignorancia de la verdad. Porque los demonios operan donde hay ignorancia de la verdad. Porque donde hay ignorancia hay tiniebla. Y a los espíritus inmundos se les delimitó su operación en Efesios 6 para que sean espíritus de las tinieblas. En Efesios 6 dice que los principados, la potestad y los espíritus de maldad operan en las tinieblas. ¿Dónde operan? En las tinieblas. Así que las tinieblas no es solamente oscuridad. Una cosa es tiniebla, otra cosa es oscuridad. Entonces hay que ir interpretando por el Espíritu al escudriñar las Escrituras. Cuando las tinieblas son representadas que significan demonio y cuando significa ignorancia. Y quiero volver a este punto porque las tinieblas es la ignorancia de la verdad. Allí opera el Satanás. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es crecer en el conocimiento de la verdad, porque a la medida que crezco en el conocimiento de la verdad, las tinieblas salen de mí. La ignorancia sale de mí. Amén. Y al salir la ignorancia respecto a la verdad de Dios, entonces el enemigo ya no tiene un hábitat donde operar. Por eso el enemigo lucha para que la gente no estudie las Escrituras, no oiga la palabra de Dios, no se exponga a la enseñanza de las enseñanzas apostólicas, no se exponga a la verdad. Lucha. Usted va a leer la palabra, hay una lucha con el sueño, con el agotamiento, pero si notamos, y eso nos pasa a todos, no importa el rango que tenga, que haciendo otras cosas, viendo otras cosas, ¿verdad? No tenemos esa lucha. ¿Por qué la lucha con el conocimiento de la verdad? Porque aparte de nuestra carne, también hay una guerra espiritual. Los espíritus inmundos no quieren que los cristianos, que los hijos de Dios entren en el conocimiento de la verdad, porque Cristo es la verdad. Y como Él es la verdad, es la palabra de verdad, es el verbo de Dios, en Él está la vida. En su persona, en su conocimiento, en su palabra. Y esa vida es luz. Y esa vida es luz. Y la luz te libera de la opresión de los demonios, de las tinieblas y te saca de la ignorancia. Así que nosotros tenemos que hacerle guerra este año a algo, y es a la ignorancia. Amén. A la ignorancia. Todo lo que tú ignoras tiene el poder de manipularte.
Porque cuando tú estás, si apagamos todas las luces aquí y nos quedamos a oscuras, ¿qué va a pasar? Va a haber confusión. Vamos a chocar. ¿Cómo usted opera? ¿Cómo usted limpia? ¿Cómo pudiéramos nosotros tener, cómo pudiéramos vivir en este planeta si no tuviéramos un sol? Fuera un caos total. Por eso dice la palabra también en Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y algo pasó entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo o sobre las aguas, sobre todo el planeta, y lo primero que Dios manifestó fue la luz. Y Dios dijo: sea la luz. Porque si la luz no se manifiesta, el orden no viene. El orden no se establece. Amén, iglesia. Entonces, ¿quién es la luz? Acabamos de estar en el Génesis del Nuevo Testamento, que es Juan. Amén. Donde dice: en el principio, en el Génesis de todas las cosas, era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, y nada de lo que fue hecho sin Él. Él era la luz. Entonces, cuando Dios habla que se manifieste la luz en Génesis, me parece que el Señor estaba, el mismo Señor Jesucristo, manifestando su vida sobre la creación. Porque su vida es la luz. No manifestó el sol, porque el sol se creó en el cuarto día. Manifestó su luz, manifestó su esencia, manifestó su palabra, que es Cristo mismo. Por eso dice que Él era en el principio. Amén, iglesia. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el enfoque? Necesitamos salir de la ignorancia. Necesitamos entrar en el conocimiento de la luz. Necesitamos valorar la gracia del Señor, que nos está enriqueciendo en toda palabra y en toda ciencia. La palabra, llegamos aquí al verbo y a hablar de todo esto porque dijimos que la palabra, la gracia nos trae la riqueza de la palabra y de la ciencia. Diga conmigo: riqueza de toda palabra y toda ciencia. Así que el énfasis principal en el ambiente que estamos de escuela es que nosotros debemos de saber que cuando nos están dando la palabra, nos están dando riquezas. Le dije que cuando Pedro habló al paralítico, Pedro y Juan, lo que le dieron fue una palabra alineada a la luz, una palabra alineada al Espíritu, una palabra de fe. Amén. Dice la escritura que ese hombre nunca más fue igual, porque él recibió la palabra. Y hemos estado trabajando en mediados del año la actitud correcta para recibir la palabra, que es humildad, mansedumbre y fe. Fe, humildad y mansedumbre. Debemos de manifestar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, esta actitud al oír la palabra. No escuchar la palabra con predisposición, ni con prejuicio, ni con temores, ni con miedo, sino con una demanda de que yo necesito la palabra, porque la palabra tiene el potencial de santificarme, de limpiarme, de alinearme y de enriquecerme en Cristo. Así que la gracia nos enriquece en toda palabra y ciencia. ¿Me dice amén? Así que orar, les quiero pedir que oremos en este año en su vida para que el Señor manifieste su luz. Que el Señor manifieste su luz. La hemos recibido, la portamos en nuestro espíritu. Todo lo de Dios lo hemos recibido. Diga: lo he recibido en mi espíritu. Diga: lo tengo. Ahora, ¿cuál es el reto? Es que esa luz salga, nazca, como dice la palabra, que nazca esa luz, que salga esa luz, que se manifieste esa luz que es Cristo y su vida. Cristo o su vida. Amén, iglesia. Diga conmigo: ¿cómo vivir en el poder de su gracia? Nosotros hemos estado hablando de la gracia y hablamos de una manera puntual y lo reiteramos y lo vamos a seguir reiterando porque es algo del cual está lleno nuestro espíritu, de esta verdad y quiero que lo veamos un poquito más al paso, que Cristo es el gran don de gracia dado a nosotros. Amén. Esto no solamente quiero que lo escuche una vez, por eso reitero, lo estoy hablando mucho, lo estoy repitiendo mucho, porque es necesario que usted y yo lo entendamos.
La gracia en sus diferentes ámbitos es una persona, para los que ya tienen la nota, solo estoy refrescando, es un espíritu de comunión, es un ámbito a la que entramos y desde donde gobernamos, y la gracia es la vía en que el Padre usa para salvarnos. Vamos a ver la gracia desde el segundo punto, donde ya estamos como iglesia, y es en Zacarías 12:10. En Zacarías 12:10. El Señor está dando una promesa de restauración a su pueblo, de liberación. Y si usted ve el tema ahí puesto ahí, dice liberación futura de Jerusalén. Y esto es la promesa del Padre, hablando, profetizando de la venida y la manifestación de Cristo y del Espíritu Santo. Y dice en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿cuántos llegaron? Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta aflicción está hablando de una aflicción de arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque primero se derrama el espíritu de gracia. Lea el verso 10, la parte A, todos por favor. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué cosa? Y de oración. Entonces, este espíritu de gracia y de oración iba a producir, el resultado es que mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién fue que traspasó Israel? A Cristo. El traspasado, el crucificado. Pero esa palabra del traspasado habla específicamente de esa profecía que sería traspasado con una lanza. Amén. Cuando a Cristo en la cruz del Calvario, para confirmar que si estaba muerto, dice que introdujeron una lanza en su costilla, y realmente la lanza lo que hacía era que iba directo al corazón. Y llegaba, lo introducían por la costilla, le perforaban el pulmón, le perforaban el corazón para ver si realmente estaba muerto. Y entonces cuando dice, miran al que traspasaron con clavo sus manos y sus pies, lo traspasaron con espina, porque las espinas traspasaron su frente, su cabeza, pero también aún después de haber expirado, la señal profética se cumple al traspasarlo con una lanza. Pero ¿qué era? No era simplemente que le dieron un pulloncito para ver si estaba muerto. Dice literalmente que lo traspasaron. ¿Qué traspasaron? Órganos internos de él traspasaron, como le acabo de decir, hígado, riñón, pulmón, hasta llegar al mismo corazón. Lo traspasaron. Y se mirarán al que traspasaron, mirarán al que humillaron. Entonces, yo creo que lo que el Señor quería decir de manera profética aquí, voy a derramar espíritu de gracia, voy a derramar espíritu de oración para que mi pueblo pueda verme en mi crucifixión, pueda verme en mi proceso, porque ahí es donde está la gloria. Pablo enseñaba de que él predicaba, solamente se guardaba de enseñar a los corintios a Jesucristo y crucificado. Vamos a cambiarle y ponerle la palabra a Jesucristo y el que fue traspasado. ¿Por qué? Porque hay poder en la crucifixión de Cristo. Porque dice Colosenses en su capítulo 1 que allí en la cruz, en medio de ese proceso de haber sido traspasado, ocurrió algo maravilloso. Vamos a Colosenses. Marque Zacarías y vamos a Colosenses, para no parafrasear el texto, sino leerlo tal y como está, porque es riquísima lo que aparece en Colosenses en su capítulo 1.
Vamos a ver si es. En el capítulo 2, donde habla, André, ayúdame ahí. En el capítulo 2, que el principado, después de los principados, la potestad en la cruz. 1.14 o 2.14. Y Colosenses capítulo 2, en su verso 14, pero vamos a leer un poquito más para arriba porque quiero que veamos lo que ocurrió en la cruz. En el verso 13, está hablando de nosotros, y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida juntamente con él. Estamos hablando de Juan, que la luz es la vida, que el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué dice aquí? El verso 13, que él nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Anulando el acta de los decretos, el expediente que teníamos, que había contra nosotros, que nos era contraria. En verso 14 estamos, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Vamos, dígame eso con un poquito más de ánimo. ¿Dónde la clavó esa acta? Entonces, mientras nosotros estábamos, antes de que Cristo viniera, el hombre estaba condenado al infierno. Estaba condenado a vivir una vida de pecado, condenado a vivir una vida bajo el señorío de la muerte. Y el fiscal tenía el expediente, el fiscal tenía todas las pruebas de transgresión. ¿Me doy a entender? ¿Quién es el fiscal? El mundo de las tinieblas lo tenía cómo acusarnos, tenía cómo avergonzarnos, tenía cómo impedir nuestro acceso a Dios por causa del pecado. Pero cuando Cristo va a la cruz, por eso es importante entender el poder de la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión no es grande después que Cristo murió en una cruz, pero eso no comenzó ahí. Mataban los delincuentes, mataban los peores reos, mataban gente inocente también, mucha gente inocente, porque los romanos eran muy crueles, y es una forma cruel del sistema del imperio romano que implementaba para poner terror a la gente, para que la gente no delinquiera o no se rebelara contra el imperio, porque era una muerte lenta, era una muerte vergonzosa, era una muerte terrible. Pero ¿por qué es tan poderosa cuando es Jesús quien lo hace? Porque Jesús era inocente. Y puede decir, bueno, inocente, hay mucha gente inocente, pero más que inocente, conforme al cálculo de los hombres, él era sin culpa, sin pecado. Amén. Así que mucha gente crucificada pudieron morir inocentes porque no eran culpables de lo que se le dijo en el momento. Pero no era inocente para con Dios esa persona, porque cargaba la naturaleza de pecado, tenía pecado en su sangre. Pero Cristo es el verdadero inocente. Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Cristo es el verdadero y único santo de todos los santos. Amén. Así que como es el inocente, es el Hijo de Dios, es el mismo Dios yendo a la cruz. Entonces, ¿por qué dice? Mirarán, voy a derramar espíritu de gracia y voy a derramar espíritu de oración, y cuando lo reciban va a haber un impacto, va a haber algo que se va a abrir dentro de ustedes, y es que van a ver al que traspasaron. Y es nuestra oración, y nosotros lo declaramos y lo profetizamos para este año, que por causa del entendimiento y de la introducción del Espíritu a la gracia del Señor, y por causa de ser nosotros llenos del Espíritu y oración, nuestros ojos sean abiertos para ver al traspasado. Tenemos que ver el traspasado, porque el que traspasaron, al que crucificaron, fue al Hijo de Dios, al inocente, al puro. Amén.
al que no nació con pecado. Y esto fue lo que ocurrió. Diga conmigo, lo que ocurrió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz es que el acta, el expediente tuyo y el expediente mío, que el diablo tenía para acusarnos y que también se levantaba en el mundo espiritual aún delante de la misma justicia de Dios, para impedir que nosotros tuviéramos acceso al Padre, a la comunión con el Padre, como era al principio Adán y Dios. Esa acta estaba en el medio. Esa acta, porque dice el texto, la quitó del medio. ¿En qué medio estaba? Dice, la quitó de en medio. Había esa acta de pecado, de acusación, esa sentencia de condenación, esa sentencia de muerte por causa de la desobediencia. Estaba en el medio de entre Dios y nosotros. ¿Y quién la mantenía en el medio? El mundo de las tinieblas la mantenía en el medio como fiscales, hablándole al juez justo. No pueden pasar. Tú eres santo, ellos son culpables. Tú los amas, pero ellos te aborrecen y lo manifiestan en su desobediencia. Mas cuando el Hijo de Dios se encarnó y tomó nuestro lugar y tomó nuestra naturaleza, no de pecado, sino nuestra forma, amén. Entonces Él vino en el poder, Él vino a representarnos. Amén. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allí en la cruz? Algo se está quitando de en medio. El verso 14. Dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria. Mire la expresión y subráyela. Quitándola de en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que esa acta de condenación, esa sentencia de muerte, esa sentencia de perdición, y sobre todo, como aprendíamos en nuestro estudio de la naturaleza, que decía, siempre serán pecadores, siempre serán débiles, siempre estarán lejos de Dios. Esa acta, esa ley de muerte escrita en esa acta que nos era contraria a nosotros. ¿Por qué no era contraria? Porque era una oposición para acercarnos al Padre. Nos era contraria. Dice que Cristo la quitó. Yo no sé si usted puede entender la grandeza de lo que está pasando en este momento de la crucifixión. Cristo la quitó de en medio. Cristo quitó el acta de acusación. Cristo quitó el acta de perdición. Cristo tomó la sentencia de muerte. Asumió Él la sentencia de muerte por nosotros y tomó el acta que decía que era a nosotros. Él la tomó y era como si esa acta fuera sobre Él mismo, porque dice que la puso en la cruz. Ahora bien, ¿quién estaba en la cruz? Él estaba en la cruz. Él absolvió nuestra maldad. Es como, hágase esta imagen. Yo sé que hay gente que tiene una maravillosa imaginación. Aquí está el expediente y este expediente se vuelve insustancial físicamente y como si se penetrara dentro de uno y se volviera parte de sí mismo. Amén. Porque Él cargó la sentencia. Cristo cargó nuestra sentencia de muerte, de condenación. Así que algo está pasando en la cruz. Algo está pasando en la cruz, en la persona del perfecto, del eterno. Algo está pasando que no pasó con los inocentes humanos que crucificaron, que no pasó con nadie, no había pasado con nadie, pero estaba pasando ahora en la persona de Jesús, porque Jesús era el mismo Dios en forma humana, tomando nuestro lugar, absolviendo nuestras debilidades, absolviendo nuestra sentencia, absolviendo nuestra muerte, absolviendo nuestra rebelión, absolviendo nuestra iniquidad. Él la absolvió. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Él la absolvió, la tomó sobre sí. El Padre, dice Isaías 53, quiso quebrantarlo, puso sobre Él el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz puso sobre Él por sus llagas, o la llaga de Cristo, que por ella somos sanos, porque en Cristo el Padre puso todas nuestras enfermedades, puso toda nuestra condenación, puso toda nuestra debilidad. Y entonces, ¿qué está pasando en el traspasado?
Algo está pasando con el traspasado. Pero si nosotros no vemos al que traspasaron, entonces vamos a permanecer viviendo en condenación. Vamos a permanecer viviendo en debilidad. Vamos a permanecer operando en una naturaleza que ya fue crucificada. Por eso es la importancia de recibir el Espíritu de gracia. Así que entiendo que primero, como le enseñaba anteriormente, el don más grande, la gracia manifiesta más grande, Cristo, lo más grande, la gracia encarnada. Pero ahora estamos aprendiendo la gracia desde otra dimensión, el Espíritu de gracia. Diga conmigo, necesito el Espíritu de gracia. Porque el Espíritu de gracia es el mismo Espíritu de Cristo. Entonces el Espíritu de gracia sobre ti, sobre mí, como dice Zacarías 12:10, nos va a abrir el entendimiento. Y esto es tema para orar. Esto es tema para orar. Tenemos que decir al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos bautice con el Espíritu de gracia. Que se manifieste el Espíritu de gracia. Que se manifieste el Espíritu de gracia. Que se manifieste este Espíritu de oración para poder ver al traspasado. Porque si yo veo el traspasado en su obra, dice, no se acabó todo ahí. El verso 14 es donde viene, sigue hablando de la obra del traspasado y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Estoy en el verso 14, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando, después que trabajó para nosotros, ahora viene y le da al frente a nuestros opositores y enemigos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, iglesia? En la cruz. Lea el verso 15 en voz alta, por favor, todos. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la cruz están ocurriendo muchas cosas en la persona de Jesús. En el mundo espiritual, Cristo está trabajando para la gloria del Padre, haciendo la voluntad del Padre para restaurarnos a nosotros por amor a la condición que Dios siempre diseñó y deseó. Así que lo primero es que Él trabaja y viene a la cruz para tomar nuestra sentencia y arrebatársela a las tinieblas, quitarla de en medio. Quitó esa sentencia de en medio, pero no solamente que se la quitó el enemigo, tomó el lugar, la absolvió y ya, sino que ahora Él sigue más adelante, sigue en la guerra, si podemos llamarle de esta manera, porque esta es la verdadera guerra, esa es la verdadera guerra espiritual. Cristo fue que la libró, no fuimos nosotros, fue Cristo que la libró, dice, y despojando. ¿Qué quiere esta palabra despojando a los principados? Es una expresión que se usaban mucho los emperadores romanos y los imperios antiguos, cuando ellos vencían a un reino oponente. Entonces los soldados, el general si quedaba vivo y todos los que quedaban vivos del ejército vencido, ¿qué hacían? Lo tomaban y lo desnudaban. Y entonces todo el pueblo que había vencido esperaba a los guerreros con algarabía, con danza, con palmas. Y entonces los soldados que habían ganado venían con esos otros soldados vencidos totalmente desnudos, y sus armas la traían los que habían vencido. ¿Está conmigo? Despojado de su corona, despojado de su espada, de su jabalina, de su casco, totalmente desnudo, y exhibían por toda la ciudad a esos vencidos. Y estaban mandando un metamensaje a cualquier otro reino: el que se atreva a meterse con nosotros es todo lo que le espera. ¿Está conmigo? Ahora, cuando usted ve esta palabra aquí, que dice que Cristo despojó, diga conmigo, despojó. Dice despojó a los principados y a la potestad y los exhibió. Ahí están los dos actos que hacían.
antes de exhibirlo, no lo exhibían con su armamento, ni con su espada, no, ni con su corona. Primero lo despojaban de todo lo que representaba poder, autoridad, dominio, dignidad. Así que lo que está diciendo el texto, que en la cruz Cristo le quitó todo lo que le representaba una autoridad, un poder, una dignidad a Satanás, al diablo y a su ejército. ¿Está conmigo, iglesia? Si usted, por eso, ¿por qué nosotros tenemos que entender lo que pasó en la cruz con la persona de Jesús? Porque si no, vamos a permanecer idealizando o magnificando la obra del diablo. Vamos a ver, el diablo, sí, el diablo existe, sí, es verdad, pero ¿en qué condición existe? ¿Cuál es su posición delante de Dios y ante la iglesia de Cristo? ¿Está conmigo, amados? ¿Ah? ¿Cuál es su posición? Tengo que mirar al traspasado, porque en el traspasado mi iniquidad fue absolvida, mi pecado fue absolvida, mi naturaleza pecaminosa fue crucificada. Alguien dígame un buen amén. En el traspasado toda mi muerte, toda mi condena, todo lo que había contra mí fue quitado medio, que era como un cúmulo de cosas que no me dejaban pasar a Dios. Y dice Hebreo que Él con su muerte, con su cuerpo, Él entregando su cuerpo, abrió un camino nuevo al Padre. Así que quitó lo que obstaculizaba en el camino y Él se puso como camino y Él abrió el camino. Alguien dice amén. Y Él creó el camino por su propia carne, por su propia sangre. Alguien me dice amén. Y después de que nos da ese beneficio, toma a nuestros enemigos que nos habían avergonzado, toma el reino de las tinieblas que se oponía al Padre Celestial, al reino del Padre y a la creación, y dice que lo despoja de la autoridad. Lo despoja de la autoridad. Esto es grande para una mente que idolatra a Satanás. Quiero anunciarle algo a ustedes esta mañana. El diablo está despojado. El diablo está despojado. No porque yo oré, ni usted intercedió, ni usted decretó. No porque el apóstol tal. No, porque Cristo hace más de 2000 años lo despojó. Cristo lo desnudó. Cristo expuso su horrenda característica. Expuso todo lo que ellos son. Le quitó las armas. Le quitó las armas. Entonces tú tienes que ver el crucificado. Porque cuando tú ves el crucificado, todo lo que el crucificado hizo, lo hizo para la gloria del Padre, en obediencia, para amar y manifestar su amor y su gracia a nosotros. Así que ya te dejas de ver de una manera humana y comienzas a verte de una manera divina, de una manera de menosprecio, y comienzas a verte la identidad sana de lo que somos en Él. El crucificado, tenemos que ver al crucificado, tenemos que ver al que traspasaron. Por eso es necesario el Espíritu de gracia. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de gracia. Que el Espíritu de gracia manifieste su ciencia, que manifieste su palabra, como le está haciendo hoy, pero también a manera personal. Que se abra nuestro entendimiento, que se abran nuestros ojos espirituales, que se abran para ver al que traspasaron. Porque cuando yo lo puedo ver y puedo entender lo que pasó en la cruz, entonces ya yo no seré un obstáculo al propósito. Mi carne, mi debilidad, mis carencias, mis limitaciones humanas no será un obstáculo, porque yo entiendo que en el crucificado fue absolvida mi rebelión, fue absolvida mi iniquidad. Ya no me agarraré que porque tengo una iniquidad ahora no puedo avanzar al propósito de Dios. Es cierta la iniquidad, es cierto lo que ocurre en el mundo natural y con el viejo hombre, pero esto es esta palabra que el Señor me está dando. Pero todo lo que hay ahí, quiero que lo tome como primicia, todo lo que hay, la iniquidad, la rebelión, el pecado, la desobediencia y todo eso que es cierto, y lo aprendimos en guerra espiritual, es cierto, pero todo eso está en una naturaleza. La línea de iniquidad sigue una
naturaleza. La línea de rebelión sigue a una naturaleza. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? La línea de inmoralidad, sí es cierto, hay gente que la tiene, nosotros la hemos tenido, pero eso sigue a una naturaleza. Pero cuando yo cambio de naturaleza y esa línea de iniquidad viene a buscarme, no me va a encontrar. He sido sepultada, he sido trasladada, no me puede agarrar. No te puede agarrar. Entonces, hacer guerra espiritual desde la perspectiva de mirar al crucificado es otra dimensión. Es otra dimensión. Oh, Señor. Es otra dimensión. Porque yo no estoy en Adán, yo estoy en el que traspasaron. Y en el que traspasaron cuando le estaban traspasando, cuando le estaban crucificando, cuando él fue despojado de su gloria, él se despojó. Cuando él fue a la cruz desnudo, fue para cubrirme. Entonces, ¿qué está pasando en la cruz? Dile que está a tu lado. ¿Qué es lo que está pasando en la cruz en la eternidad? Lo que pasó en la eternidad está pasando ahora en este tiempo. En el tiempo de cuando Jesús estaba allí. ¿Y qué está ocurriendo en la cruz? Nos quedamos en Colosenses. Diga conmigo, algo pasó en la cruz. Diga, algo pasó con el crucificado. ¿Qué pasó allí? 1. Nuestra iniquidad fueron absolvidas. Nuestras rebeliones fueron absolvidas. Nuestros decretos, nuestras culpas fueron absolvidas. Cuando yo puedo ver al que traspasaron y lo veo, se me va el rechazo, se me va el menosprecio, se me va el sentimiento de que soy basura y que yo no puedo. Porque en el que traspasaron todo eso que estaba en esa naturaleza, el que traspasaron la estaba traspasando. Era él que le estaba viviendo. Así que en el traspasado está el acta de decretar, el del acta de los decretos que me es contraria. Estuvo allí, no es que va a estar, estuvo allí. Ya pasó, ya ocurrió. Toda nuestra debilidad y toda nuestra naturaleza pecaminosa y todos nuestros decretos fueron absolvidas. Tengo que ver al crucificado. Tengo que ver al crucificado. No, necesitamos ver al que traspasaron. Tenemos que ver al que traspasaron para poder entonces lidiar con Satanás desde la perspectiva correcta. Poderlo ver. ¿Qué pasó con el crucificado? ¿Qué pasó allí en la cruz? El verso 15 dice, lo despojó. Lo despojó. ¿Recuerden la imagen de lo que hacían los imperios con los enemigos vencidos? Lo despojó. Le quitó el poder, le quitó la autoridad, le quitó el dominio. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás era el miedo a la muerte. Y Cristo murió. Y cuando Él murió, venció la muerte. Y el aguijón de la muerte era el pecado. Y cuando Él murió, venció el pecado. Entonces, ¿qué está pasando con el crucificado? Así que con el crucificado están pasando cosas para ti, para mí, para el mundo espiritual, para la gloria del Padre. Están pasando cientos y miles de cosas en el mundo espiritual, en una sola persona y en un solo acto. Mirarán al que traspasaron. ¿Por qué? Porque allí en la cruz cosas están ocurriendo. Él vino no solamente a hacer una, ¿cómo se dice cuando alguien muere por algo? Lo que fue Esteban, un mártir. Él no fue un mártir, él fue una ofrenda. Él no fue un mártir. Y Dios no quiere que nosotros simplemente nos veamos como mártires. Dios quiere que nos veamos como ofrenda, como libación, como ofrenda derramada, porque eso fue lo que Él fue en la cruz del Calvario. Amén. Así que dice que lo despojó. Diga conmigo, el diablo ha sido despojado. Diga, los principados han sido despojados. No, pero dígamelo como que usted lo está creyendo. Diga, la potestad han sido despojados. Y ¿sabe qué más dice? Y los exhibió públicamente. Y ahí no se queda, sino que sigue. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. ¿Me pueden escuchar esto? Triunfando. Triunfando. Venciendo sobre el pecado y su naturaleza. Sobre el pecado y su poder. Sobre la muerte.
y sobre los principados, gobernadores y potestades. Cristo triunfó. Él triunfó. Por eso es que le está diciendo, mire dentro del contexto de lo que estamos leyendo, en el verso 8, Pablo le está sacudiendo a esta iglesia y decir, ustedes tienen que entrar en un entendimiento para que ya dejen de operar como esclavos, dejen de operar con miedo a la gente y comiencen a vivir el beneficio de la vida que han recibido. Dice el verso 8, vamos a leer el verso 8 de Colosenses 2 para que pueda ver el contexto. Dice, nadie os engañe por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de quienes, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Diga, Cristo es Dios. Y dice el verso 10, dice, todos leámoslo en voz alta, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. ¿Mediante qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado, verso 13, siga leyendo, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y ahí entra entonces el texto de lo que estamos hablando, anulando, le está diciendo la razón por la que él está hablando lo anterior, anulando el acta de los decretos. Tienen que entender esto, ustedes no deben de ser engañados, ustedes no deben de estar sometiéndose a reglas y leyes de hombres que lo aprisionan. Le está hablando a los judíos que eran adictos a la ley, amén, adictos a los ritos. No deben de aquí, el verso 18, leamos el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, Oiga, léalo otra vez, nadie os, y hay una coma, nadie os, dile que está a tu lado, que nadie te prive, que nadie te obstaculice, que nadie te impida disfrutar el premio. ¿Quién? Nadie. Que nadie os prive de vuestro premio. ¿Quién puede impedir? La religión puede impedir eso, que tú disfrutes el premio. Que tú disfrutes el premio. ¿Quién recibió el premio? ¿Quién fue que triunfó? Cristo. Pero Pablo dice, pero el premio es vuestro. ¿Está conmigo? Cristo triunfó. Así que en su triunfo, todo lo que a él se le entregó como un premio, veamos esto, ¿cómo se llama lo que le entregan a los deportistas? Como un trofeo. Ahora ese trofeo nos fue transferido. Se llama su gracia. Y entonces dice, nadie te prive de disfrutar eso. Nadie te prive de disfrutar eso. La pregunta es, ¿qué nos priva de disfrutar su gracia? ¿Qué nos priva de disfrutar todos los beneficios para nosotros crecer en el carácter y en la manifestación del Hijo de Dios? ¿Qué nos priva? Eso debe ser una pregunta que usted se la haga y la analice íntimamente con el Espíritu Santo. ¿Qué me priva? Porque el apóstol Pablo dice, nadie os prive, y está hablando de personas, porque está hablando de gente, está hablando dentro del contexto religioso, de personas que querían obligar a los creyentes a hacer ritos, a practicar cosas para ver si eran salvos. Y Pablo está combatiendo esta filosofía y dice, nadie os prive, leamos el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o presumiendo de humilde. Dile al que está a tu lado, no presuma de humilde, sé humilde. Entonces nadie nos prive de nuestro premio, presumiendo de humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Diga conmigo, eso es la religión.
y no haciéndose, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, verso 20, leamos en voz alta. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toque, en conformidad a qué? Mandamientos y doctrinas de quién? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice Pablo, tales ritos, tales formas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Diga culto voluntario. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la... Si pues, y diga conmigo, sí. Eso es un sí, amén. Y él lo pone ahí, ¿verdad? Diciéndolo, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuál debe ser la vida de un resucitado? ¿Cuál debe ser la tendencia, la prioridad? ¿Cuál debe ser? Léalo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada. ¿Dónde? No, mírese, no, subraye, no. En las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. Poderoso. Esto es muy poderoso. Amén. Entonces, si habéis muerto con Cristo, buscad, diga conmigo, en ver al crucificado, ver al que traspasaron, va a determinar mis prioridades. Porque ¿qué dice? Buscad. Pon su rayeta, buscad. ¿Qué voy a buscar? ¿Cuál será mi interés? ¿Dónde estará mi afección? ¿Cuál será mi prioridad para yo buscar? Jesús usó esta palabra buscad también. Y la usó diciendo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo será añadido, tranquilo, todo será añadido. Todo lo natural será añadido. Las cosas se van a resolver. Dios va a suplir, Dios va a salvar, Dios va a obrar. Pero Dios está buscando y necesita levantar en este tiempo, y está levantando en este tiempo, gente que estén viendo al que traspasaron. Porque cuando yo quito la vista del que traspasaron, entonces la pongo en mí. Entonces la pongo en la gente. Entonces la pongo en los problemas. Entonces la pongo en el pecado. Entonces la pongo en la violencia que hay en el mundo. Entonces la pongo en las necesidades económicas. Entonces dice, voy a mandar, Zacarías 12:10, le voy a enviar, voy a derramar sobre mi pueblo espíritu de gracia y espíritu de oración. ¿Para qué, Señor? Para que miren al traspasado. Porque si miran al que traspasaron y todo lo que el traspasado, todo lo que él conquistó, todo lo que él, sobre lo que él triunfó, entonces ellos serán triunfadores. Entonces ellos caminarán en victoria. Entonces ellos caminarán en una identidad sana. Entonces ese pueblo que pueda ver el traspasado, mi obra en el traspasado, va a poder vivir una vida libre de temor a pecar, de temor a fallar, de temor a no poder, de temor a hacerlo mal, de temor al futuro, de miedo al diablo, de miedo a la represalia. Porque si veo al traspasado, me veo en el traspasado, me veo muerto y me veo resucitado. Y después de resucitado, cuando me veo en el traspasado, también me puedo ver glorificado. Así que dejo de verme como basura. Así que dejamos de vernos como desde la perspectiva limitante. Y no es que ahora vamos a vivir como locos diciendo qué cosas no son en la realidad, sino que ahora podemos vivir dirigidos, como enseñaba el domingo, por la sustancia que se llama fe. Porque ahora yo puedo ver por la fe.
por la fe vemos. Por eso, ¿cómo puedo vivir en el poder de esta gracia? Es por la fe. Es por la fe, diga, no hay otra manera. Es por la fe, porque por la fe entendemos. Por la fe vemos lo espiritual. Es por la fe. Diga conmigo, por la fe. Así que yo necesito ese espíritu de gracia y necesito ser lleno de ese espíritu de oración, porque el espíritu de oración me va a mantener enfocado en el crucificado, me va a mantener mis ojos enfocados en el crucificado. Si dejo de orar, las cosas me van a abrumar, pero si oro, la gracia va a ser abundante sobre mí. Si oro, la revelación del que traspasaron va a venir sobre mí, y en el que traspasaron, en esa cruz, Él se llevó mi debilidad, Él se llevó mi pecado, Él se llevó el rechazo, Él se llevó el menosprecio. Él lo rechazaron para que ya yo no viva rechazado. Él lo menospreciaron para que ya yo no me sienta menospreciado. A Él lo ignoraron. A él todo el mundo le dio la espalda para que ya yo no me sienta como que todo el mundo me da la espalda. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque el mismo Colosenses que le está explicando Pablo dice: ustedes están completos. Ustedes están completos en Él. Oh, Señor. Dáselo a Cristo, dáselo. No puedo entender que estoy completo en Él si no lo veo, si no entiendo su obra. Siempre voy a estar falto de cosas. El alma es insaciable. Puede tener todo lo que pueda tener. Ustedes ven los ricos como son avaros, y te compran un zapato y quieren 10 más, y cartera, y carro, y tierra, y la gente entra en tantas cosas. Mientras, como dice un dicho popular, mientras más tienen, más quieren. Ese es el alma no renovada, ese es el alma no crucificada. Pero cuando hay un alma crucificada, hay una ambición, pero es una santa ambición. Quiero conocerlo a Él, quiero verlo a Él. Pablo decía: yo he tenido muchas cosas, tuve gloria, tuve título, tuve posición, tuve de todo, pero todo desecho, todo lo tomo por basura, porque yo quiero ver si puedo ver como Él me ha visto a mí. Yo quiero ver si lo puedo agarrar como Él me agarró a mí, porque si lo logro, entonces he triunfado en la vida. Diga conmigo: tengo que ver al que traspasaron. Póngase de pie un momento. Vamos a seguir en este tópico un minuto. Vamos a un recesito. Diga conmigo: tengo que ver al que traspasaron. Levante sus manos, cierre sus ojos. Piensa un momento. Si yo veo al traspasado, si podemos verlo, iglesia, nuestras inconsistencias se van a acabar. Porque allí en la cruz Él clavó el acta que no será contraria. Allí toda nuestra naturaleza, esa línea de iniquidad que es cierta, persigue el alma y persigue, pero recuérdelo, persigue una naturaleza. Si yo lo veo a Él, viéndolo a Él, me veo a mí. Viéndolo a Él, me veo a mí. Somos semejantes a Él en su muerte y seremos semejantes a Él en su resurrección. Señor, levantamos nuestras manos en esta mañana y te pedimos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, porque tú prometiste que enviaría sobre tu pueblo, no solo sobre los judíos, los israelitas, sino sobre los descendientes de David. Señor, según el Espíritu, que tú enviarías sobre nosotros el Espíritu de gracia. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Señor, llénanos de gracia, que se manifieste tu gracia en nosotros, que seamos llenos de la sustancia de tu gracia, que seamos llenos del espíritu de oración. Alguien puede orar conmigo un momento. Señor, lleno de oración, porque cuando lo veo, cuando soy lleno del espíritu de gracia, ese espíritu irrumpe dentro de mí, rompe los velos. Que el espíritu de gracia rompa los velos. Que el espíritu de gracia rompa los velos.
que no me dejan mirar al traspasado. Dice, mirarán al que traspasaron y llorarán y se quebrantarán. Señor, porque cuando yo miro al que traspasaron, la dureza no puede permanecer, la insensibilidad no puede permanecer, la indiferencia no puede permanecer. Conforme a lo que dice Zacarías, y mirarán al que traspasaron y se quebrantarán y llorarán y se afligirán como el que llora por hijo primogénito. Señor, pero está hablando de un arrepentimiento, de un quebrantamiento en nuestro interior tan profundo que dejaremos de ser piedras, Señor, muertas ante tu presencia, y lo convertiremos en piedras vivas, en piedras quebrantadas. Se va la indiferencia en la oración, se va la indiferencia al reino, se va la indiferencia a nuestro propósito eterno en Cristo Jesús, se va la insensibilidad, se va esa falta de ánimo, se va el desánimo, se va el desaliento, se va cuando yo miro al crucificado. Oh Señor, yo puedo verlo y puedo quebrantarme, puedo verlo y no me da vergüenza llorar, puedo verlo si lo veo, me quebranto si lo veo, me quebranto si lo veo, nos quebrantamos. Por eso oramos, Señor, que el Espíritu de gracia venga sobre nuestra nación, que el Espíritu de gracia venga sobre la iglesia, Señor, para que se quite la indiferencia, para que se rompa la indolencia. Oh, Rama Kanda, Rama Saya.